el tracto de salida al ventrículo derecho en el adulto con FALOT, un desafío persistente. Tengo que agradecer a la empresa que ha hecho posible, una de las empresas que ha hecho posible esto, y recuerden que tienen una app a través de la cual pueden hacer preguntas al speaker. El esquema de la charla vamos a hablar primero de una introducción del problema, vamos a hablar de los datos en Argentina a través del registro Guti-Buch, vamos a hablar específicamente de la tetología de FALOT en el adulto, datos de las válvulas pulmonares percutáneas y finalmente las conclusiones. Para introducirnos en el problema tenemos que decir que hay muchos trabajos que nos vienen mostrando esto, que la cardiopatía congénita del adulto es la población que más rápidamente ha crecido dentro de la cardiología, y así lo muestra el profesor Van Garner de la Universidad de Münster, donde pueden ver en una extrapolación de datos cómo los cardiópatas infantiles, acá en el azul más oscuro, tienen un porcentaje estable, pero las cardiopatías congénitas del adulto aumentan año a año y se cree que para el 2030 prácticamente van a triplicar a la población de cardiópatas congénitos infantiles. Ya en Europa, fíjense que hay 2,3 millones de cardiópatas adultos versus 1,9 millones de infantiles. Se considera que por cada millón de habitantes hay 3.000 pacientes con cardiopatías congénitas del adulto, y si consideramos el censo de la Argentina del año 2022 de 46 millones, podría haber en la Argentina cerca de 138.000 pacientes con cardiopatías congénitas del adulto. Es importante conocer que esta cardiopatía puede tener distintos grados de complejidad y pueden ser leves, moderadas o severas. Las leves verdes, y fíjense cómo casi está superpuesta la línea punteada negra, que son la sobrevida del paciente no congénito. En cambio, las cardiopatías moderadas en celeste tienen peor evolución y la severa mucho peor aún. Cuando discriminamos por patología, y me voy a quedar acá en las moderadas, fíjense que la línea celeste sería el FALOT, ¿sí? Entonces, hay una clara caída de la expectativa de vida con respecto a la población general. Igual existen FALOT que pueden estar dentro de las lesiones severas, y eso lo vamos a ir viendo. Vamos ahora a los datos del registro. Este es un registro que nació en el hospital en el 2006, donde se comparten 6 centros. Hay uno de Corrientes, uno de La Plata, la mayoría son de Cava, y actualmente tenemos un seguimiento de 3.642 pacientes, y en base a esto vamos a hacer algunos análisis estadísticos. Acá pueden ver en este gráfico de barras y discriminados por frecuencia de incidencia de la patología, y van a estar representados en color rosa las cardiopatías que van a afectar al ventrículo derecho, ¿sí? Entonces fíjense que así a grandes vistas el 50% de las cardiopatías afectan el tracto al ventrículo derecho. Cuando vamos a los números reales, de 3.642 pacientes, el 52% tiene una afección congénita que va a afectar al ventrículo derecho, y esto no pasa en la cardiopatía adquirida, donde el ventrículo derecho se afecta muy poco. Cuando analizamos las cardiopatías que afectan al tracto de salida al ventrículo derecho y o válvula pulmonar, esto representa el 26%, 943 pacientes. Representado en la gráfica, vemos que las cardiopatías que afectan al tracto de salida serían el FALOT, la enfermedad de la válvula pulmonar, las transposiciones, y hay otras de menos incidencia. Entonces, dijimos que los que afectan al tracto de salida al ventrículo derecho es el 26%, y acá ven la descomposición de este porcentaje. El 43% son FALOT, estenosis y la válvula pulmonar es un 16%, atresia pulmonar con CV un 7,6%, doble salida, tronco con menos incidencia, y hay patologías izquierdas que cuando le hacen un ROS van a terminar afectando al tracto de salida del ventrículo derecho, porque generalmente ponen un Omenherd. Entonces, primera conclusión, 1 de cada 5 pacientes con cardiopatía congénita del adulto va a tener afección, en realidad 1 de cada 4, va a tener afección del tracto de salida al ventrículo derecho y o su válvula pulmonar. Y de este grupo, la mitad, o casi la mitad, tiene tetología de FALOT. Los datos del FALOT. Recuerden que el FALOT tenía 4 características: CIB grande con desalineamiento, cableamiento de la aorta sobre la CIB, obstrucción al flujo del ventrículo derecho e hipertrofia del ventrículo derecho. Esta es la nomenclatura internacional, y como fíjense que el FALOT no es solamente FALOT, sino que puede ser con estenosis pulmonar, con atresia pulmonar, puede ser un FALOT con canal o un FALOT con ausencia de la válvula pulmonar, y a su vez se va discriminando
en distintas particularidades. Entonces, esto representa 3 de cada 1000 recién nacidos vivos, y las personas que no tienen una intervención quirúrgica, fíjense, la tasa de mortalidad es muy alta por episodios de hipoxia, por accidentes cerebrovasculares y por accesos cerebrales. Sin el tratamiento, el Falot mata al 25% de los lactantes en el primer año, 40% en el tercer año, 70% en el 10º año y el 95% no sobrevive a los 40 años. Este es el electrocardiograma típico de una cardiopatía como el Falot, y van a ver un bloqueo completo de rama derecha, y esto es signo de dilatación de las cavidades derechas. Esto también es una placa con cardiomegalia. Esta es una paciente de 24 años con Falot y que está a la espera de una válvula pulmonar. Dijimos que era importante saber la severidad de la patología, y acá pueden ver nuestro Kaplan-Meier. Fíjense cómo las severas tienen peor mortalidad que las leves y las moderadas. Y cuando hablamos del Falot, vamos a decir que el Falot es una cardiopatía de complejidad moderada, pero si no está reparada o tiene hipertensión pulmonar o tiene atresia pulmonar con CIB, ya sería una cardiopatía severa. Entonces, cuando analizamos en nuestra base Falot más atresia pulmonar, 478 pacientes, noten que tienen una complejidad moderada el 78%, pero el 21% es de complejidad severa, es decir, que van a tener peor evolución. Acá pueden ver en este esquema, en esta revisión, todas las complicaciones que tiene el Falot y todas las cosas que pueden aparecer, como insuficiencia de la válvula pulmonar, si tienen un parche transanular, regurgitación tricuspidia, disfunción y dilatación del ventrículo derecho, la disfunción del ventrículo izquierdo por fallar el ventrículo derecho, y obviamente las arritmias. Dijimos entonces que en Argentina había 138.000 pacientes, 15.000 podrían ser con Falot, porque son el 11% de esta muestra, y 6.000 pacientes han necesitado un recambio de válvula pulmonar, y hay pedidas un 7,4, y eso lo voy a explicar más adelante. Es decir, que en la Argentina podría haber una necesidad de recambio de válvula pulmonar de cerca de 1.000 pacientes. Cuando analizamos tratamientos del paciente con Falot, esto es solamente Falot, fíjense que hay un 4,2% que no está operado, es decir, que este es un Falot de complejidad severa. Hay pacientes que tienen una cirugía, y esto representa el 54%, y tienen 2 o más cirugías, el 45,5%. Y por eso es importante tener en cuenta las válvulas percutáneas, porque son pacientes que ya tienen 2 o más cirugías y son la mitad. Entonces, si analizamos los datos de este grupo de 406 pacientes con Falot, 36 años de promedio, con un seguimiento a 9 años, vemos que tenían cirugía correctora el 95,8%, una anastomosis previa el 26%, o sea 1 de cada 4, resolución quirúrgica o nueva válvula pulmonar casi un 20%, una nueva válvula percutánea un 10%, un tubo de VDAP, los que tenían un injerto, 4,4%, y hay en espera 7,4% de pacientes que necesitan un nuevo recambio de válvula pulmonar. Todo esto representa un 40,5%, es decir, que el Falot en la evolución, el 40% va a necesitar una nueva válvula pulmonar. Esto es un Kaplan-Meier de los pacientes, y esto está en base a la base nuestra de los 406 pacientes con Falot, y discriminado por año, y es un Kaplan-Meier sobre la sobrevida libre de recambio de válvula pulmonar, ya sea quirúrgica o hemodinámica. Entonces fíjense que a los 20 años de edad prácticamente no tienen necesidad de recirugía, pero a los 40, 1 de cada 3 va a necesitar una válvula, y a los 60, 2 de cada 3 van a necesitar un recambio de válvula pulmonar. Estas son las indicaciones de recambio, y fíjense que está indicado cuando el paciente está sintomático y tiene insuficiencia pulmonar severa o moderada estenosis, pero también puede estar dada en pacientes asintomáticos con disfunción ventricular, con dilatación, con arritmia, y eso lo va a hablar Luis más adelante. Uno de los factores de riesgo para el recambio valvular es la presencia de anastomosis previa, y este es un Kaplan-Meier discriminando a los pacientes por edad, y fíjense que los pacientes que tienen anastomosis subclaviopulmonar en rojo tienen menos sobrevida libre de recambio de válvula pulmonar con un test estadístico significativo. Lo mismo pasó cuando analizamos la tasa de seguimiento, que es casi a 20 años. Los pacientes con anastomosis previa tienen más requerimiento de recambio de válvula pulmonar.
Para ir terminando los datos de recambio de válvula pulmonar, esto es un análisis que habíamos hecho en el 2001 sobre nuestra población, y noten abajo que el recambio de válvula pulmonar solamente era del 0,8%, todas las resoluciones eran quirúrgicas prácticamente, pero en la actualidad esa proporción de recambio de válvula pulmonar subió al más 7%, con 0% de mortalidad, y a la derecha pueden ver las distintas válvulas colocadas, principalmente la Venus en un 48%, la Pulsar en un 28%, 15 la Melody y la Mayval un 9%. Y recordar que hay 54 pacientes en lista de espera para un nuevo recambio de válvula pulmonar. Esto es para mostrarles, esto es un dato del mundo real del equipo de una base de datos alemana sobre 7.217 recambios de válvulas pulmonares. 1.608 fueron de reemplazo de válvula pulmonar percutánea y 5.800 quirúrgica. Pero lo interesante es, en la línea del tiempo, del 2007 al 2018, ha habido una disminución de un 20% del recambio valvular quirúrgico y ha aumentado en un 30% el recambio valvular percutáneo. Cuando hicieron la estadística, había una diferencia estadísticamente significativa a favor del percutáneo en la mortalidad. También había diferencia a nivel de las días de internación, obviamente. Para ir terminando, vamos a decir que la mitad de los pacientes con cardiopatía congénita del adulto tiene una afectación del ventrículo derecho, que 1 de cada 4 pacientes va a tener afectado el tracto de salida del ventrículo derecho o la válvula pulmonar, que el 40% de los pacientes con FALOD va a requerir un nuevo recambio valvular en el seguimiento, y que debemos divulgar y entrenar a los médicos en la indicación de recambio de válvula pulmonar, ya sea quirúrgico o percutáneo. Muchas gracias.